tal? Buen día. Gracias por conectarte a nuestra transmisión en línea de Betel Norte. Si tienes algún amigo, alguna amiga, algún conocido, comparte esta transmisión con alguien más. Seguramente va a ser de ayuda, puede ser relevante en su vida. Estamos en la segunda parte de nuestra serie de Navidad, Todo es Bueno. Y te preguntarás acerca de este título, quizá te parece exagerado, pero no. Ya te lo hemos explicado la semana anterior y ahora en esta. Y esto es lo que hemos dicho acerca de esa primera Navidad hace más de 2000 años, que esta primera Navidad trajo buenas noticias y esas buenas noticias con mucha alegría y no solamente para algunos cuantos, sino que eran para todos. Y esta realmente fue una noticia extraordinaria. Realmente así fue como lo escribió Lucas en su evangelio, muy minucioso, de una manera muy detallada. Escribió él lo que sucedió acerca de esas buenas noticias. Y déjame decirte algo, que en el primer siglo el mundo estaba convulsionado totalmente, Roma dominaba todo el territorio, eran crueles, eran perseguidores, eran torturadores. Y yo creo que al escuchar esto y el Imperio Romano acerca de buenas noticias, quizá pensaban, si son buenas noticias para unos, seguramente deben ser malas noticias para otras personas. Pero Lucas lo que nos dijo realmente es que eran buenas noticias. Y las buenas noticias, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, atraen a otras personas, sean ciertas o no sean ciertas, las creas o no las creas. Piensa en la vacuna. Hace algunos meses, cuando se decía que iba a salir una vacuna, que estaba por salir, creyeras o no en el coronavirus, creyeras o no en las vacunas, realmente esto te intrigaba acerca de la vacuna, porque decías, ay, si es cierto y si realmente va a ayudar. De tal manera que las buenas noticias tienen esa característica, atraen a las personas de una manera extraordinaria. Y esa primera Navidad, el nacimiento de Jesús, la buena noticia era que Dios se había comprometido a restaurar la relación entre el hombre, entre la humanidad y él. Y esa noticia produjo mucha atracción, mucha alegría. Pero hoy es muy triste realmente que ver cómo causa algo diferente, cómo muchas personas de una manera voluntaria deciden distanciarse de esa buena noticia, deciden alejarse de la buena noticia del nacimiento de Jesús, de lo que Dios quería hacer, no quieren ser parte del evangelio de Jesús. Y déjame decirte que no solo es una impresión que yo tengo, hay una organización que se dedica a estudiar características o son números de las religiones en el mundo, y ellos dicen lo siguiente, ellos dicen que de aquí al 2050 aproximadamente, es una proyección de años, la religión, específicamente la religión cristiana, desde católicos hasta evangélicos, será como una puerta giratoria. Y tú dirás, Alfonso, ¿y a qué te refieres cuando dices una puerta giratoria? Bueno, que realmente muchas personas entrarán al cristianismo, sea catolicismo, sea evangélico, entrarán a la religión, pero muchas personas se saldrán también. Es decir, dicen que tendrá una pérdida de 9 millones de personas, mientras que las personas que deciden deshacerse de la afiliación de cualquier religión crecerá en 6 millones de personas. Estos son muchos millones de personas, y si Lucas tenía razón, si Lucas realmente nos está hablando que esas noticias eran muy buenas noticias, entonces ¿por qué tantas personas el día de hoy se distancian del evangelio si es tan bueno como Lucas nos mencionó en aquel tiempo, que eran buenas noticias? ¿Y por qué no, al menos por curiosidad, hay personas que puedan decir, órale, es difícil de creer lo que dice Lucas, pero imagina si eso realmente fuera cierto? Y yo creo que la razón es porque cuando algo es una buena noticia, realmente no te resistes. Eso es lo que creemos. Aunque tengas dudas, si por ejemplo tienes algún problema de salud, pero algún médico te da alguna esperanza, tú dices, bueno, pero no, lo que yo tengo es muy grave, pero al darte una buena noticia, entonces te aferras a eso, te inclinas ante una buena noticia. Lo cual me lleva realmente a preguntarme algo con lo que quiero que luchemos los próximos minutos que voy a estar aquí contigo, y es entonces, ¿qué
pasó con las buenas noticias? ¿Qué sucedió? Según el estudio que acabamos de ver ahorita, hace unos momentos, más gente se va a desconectar, no va a formar parte. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasó fue que nosotros pasamos. Dile a la persona que está ahí contigo, el problema somos tú y yo, nosotros pasamos. Tú y yo no hemos personificado bien las buenas noticias. De hecho, las hemos personificado mal. Entonces, el evangelio contiene muchas buenas noticias para todos, pero lo que ha pasado es que son buenas para unos, especialmente la gente que se dice de iglesia, que está en la religión, pues de alguna manera estas personas han personificado mal esas buenas noticias, al punto que discriminan a unos, se sienten superior a otras personas. Dices, él merece esto, él no merece esto, este va a ir al cielo, este no va a ir al cielo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que dejar de hacer esto para ser digno delante de Dios y estar cerca de Él. Es decir, hemos mal representado las buenas noticias. Y los adultos jóvenes, dice ese estudio que acabamos de ver, entre 18 y 40 años de edad, pues dicen, ¿sabes qué? Conozco el catecismo de mi iglesia, conozco la escuela dominical de mi iglesia, conozco la fe de mis padres, he vivido con eso todos los tiempos, pero ya no quiero más. Y eso realmente me parece muy triste. Si lo hubiéramos hecho bien, y yo sé que tú eres inteligente, mucha gente sería atraída en este momento, nuestras comunidades serían mejores, el mundo sería mejor de lo que es el día de hoy. Y déjame decirte lo que Jesús hizo. Jesús ligó nuestro comportamiento, nuestra personificación de las buenas noticias a esas buenas noticias. De hecho, se resume en estas palabras que él dijo alguna vez en un sermón muy famoso, quizá tú lo has escuchado en Mateo 5, él dice, ustedes son la luz del mundo, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Es decir, Jesús conectó nuestro comportamiento con esas buenas noticias, con nuestra fe, con nuestras creencias. Las buenas noticias tienen que verse en acción en tu vida, en mi vida, en la vida de las personas. En otras palabras, yo soy el mensaje, tú eres el mensaje. Jesús lo ligó, conectó mi comportamiento, tu comportamiento con lo eterno, con nuestro Padre Celestial, nuestras obras. Tus obras magnifican la idea o la imagen que la gente tiene de Dios, para bien o para mal. Es una realidad, nos guste o no nos guste, porque la gente asocia lo que ve con lo que no ve. Así que el gran desafío es el siguiente: personificar bien las buenas noticias. Y esto es extraordinario, y para eso te voy a decir el día de hoy, en los minutos que me quedan, algunas cosas que nos recomendó Pablo. Y tú dirás, ¿y quién es Pablo, Alfonso? Bueno, Pablo nos recomendó algunas cosas a los nuevos creyentes, a los que se integraban al movimiento de Jesús, para personificar bien el mensaje de Jesucristo. De hecho, Pablo vivió la transición donde la gente en ese tiempo dejó la ley judía, dejó la tradición para abrazar la llegada y las enseñanzas de Jesucristo. De tal manera que entonces Pablo, si tú y yo lo recordamos, era un activista violento, y él se enteró de los seguidores de Jesús, que en ese tiempo no eran seguidores de Jesús, les decían los del camino, pero él se enteró que ellos estaban creciendo, estaban hablando acerca de Jesús, y entonces él los quiso liquidar a todos con la autorización de las autoridades judías. Pero después de que él estaba emprendiendo eso, azotando personas, echándolos a la cárcel, si era necesario, ordenando la muerte de personas, después él choca con un muro. Ese es el muro de la gracia de Dios, y entonces abandona el sistema obsoleto, religioso, antiguo, de normas, de tradiciones, para poder estar bien con Dios. Y ahora solo lo que hacía Pablo era necesario aceptar las buenas noticias de Jesús. Ahora, para Pablo fue extraordinario, y la misma pasión que Pablo le metía como perseguidor de la iglesia, le metió más pasión como promotor del cristianismo. Y déjame decirte que Pablo pagó el precio con su propia vida. Y desde una prisión,
encarcelado, él envió una carta a un grupo pequeño de personas en una iglesia, en un lugar llamado Filipos, y él les dice que cuando se trata de representar bien las buenas noticias, de personificar bien el mensaje de Jesucristo, él les dice cómo es que debemos vivir como seguidores de Jesús, para hacer una buena representación y para que nuestras obras iluminen a otros y se conecten con el Padre Celestial. Ve cómo Pablo comienza en esta carta a los Filipenses en capítulo 2, en el texto 1. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Mira, Pablo empieza con preguntas y él de alguna manera está señalando las bendiciones, las virtudes, los privilegios, los beneficios de haber decidido seguir y aceptar a Jesucristo en la vida de una persona. Porque cuando lo hicieron, así empezaron a experimentar todas estas cosas que te acabo de mencionar. Y como Pablo sabía que la respuesta a sus preguntas era sí, si hemos experimentado amor, paz, compasión, etcétera, él se anticipa a esa respuesta y ve lo que responde Pablo. Dice, entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que podemos hacerlo? Dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Cuando tú piensas esto, dices, wow, qué lenguaje tan florido, tan elaborado tenía Pablo. Pero, a ver, explícame mejor, Alfonso, ¿qué significa esto? Dámelo más entendible. Danos el ABC, Alfonso, del cristianismo. Si tú le preguntaras a Pablo, Pablo, sí está muy bonito tu lenguaje, pero danos el ABC realmente de poder personificar bien las buenas noticias. Y Pablo te contestaría, mira, no creo que quieras saberlo realmente, pero está bien, si tú quieres, ok, te los voy a decir específicamente, pero les aseguro que se van a arrepentir, porque sí requiere que tú te esfuerces de alguna manera. Y comienza Pablo, les dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Ahora, esto de no sean egoístas me gusta, la verdad, porque ¿no te gustaría ser hijo de un papá, una mamá que no sea egoísta? ¿No te gustaría ser trabajador, parte de un equipo, de un jefe, de un director que no sea egoísta? ¿No te gustaría ser esposo, esposa de una persona que no fuera egoísta? Que quisiera representar bien las buenas noticias. Y en principio, si tú dices, sí me gustaría, entonces deja de ser egoísta. Ese es el principio. Y luego continúa Pablo, les dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahora, déjame decirte que la humildad es el centro del evangelio de Jesucristo. Tratar a otros como si fueran mejor que nosotros. Es un comportamiento extraordinario realmente ese. Y si te pones a pensar, es lo que hizo Dios cuando envió a Jesús a morir por nosotros. No porque seamos mejores que Él, no porque seamos más valiosos que Él, sino porque nos trató como si lo fuéramos. Es lo que nos está diciendo a nosotros. Y luego continúa Pablo y dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y eso es muy difícil hoy en día, sobre todo por la crisis, la pandemia. Queremos ver por lo nuestro solamente, no queremos ver por lo de otra persona. Nos aseguramos primero nosotros y si la otra persona no tiene nada, pues entonces hay que se las arregle como pueda. Pero la verdad es que para poder interesarnos en otros, para poder ocuparnos de los intereses de otras personas, necesitamos invertir nuestro tiempo, necesitamos invertir nuestro dinero, necesitamos invertir nuestra fuerza, nuestras ganas también. Si quieres representar bien esa primera Navidad, si quieres personificarla bien, entonces pon a otros en tu agenda. Pon a otras personas, no solamente pienses en ti mismo, en ti misma, ¿sí? Y luego continúa Pablo y dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de alguien que está unido a Cristo Jesús. Y este verso me habla de algo relacional, ¿sí? De alguien que está en comunión, en relación con otras personas.
y con quién tienes que estar unido, con quién tienes que estar bien relacionados, con todas las personas, con ese tío loco que tienes que no quieres reunirte ahora en Navidad, con ese primo, ese familiar incómodo que no te gustaría pasar un tiempo de familia, con esa persona escéptica que nomás está tirando a aquellas personas que somos seguidores de Jesús, con esa familia extendida que ahora quizá vas a pasar año nuevo, dices, no hombre, va a llegar y va a hacer su show ahí en ese lugar, ojalá y no venga mejor. Es decir, con esas personas tenemos que estar en unidad, unidos. La personificación de las buenas noticias se ve poniendo a otros en primer lugar, ¿sí? De hecho, cuando yo memoricé o vi por primera vez este texto, lo vi en una versión llamada Reina Valera 1960 y me acuerdo que lo memoricé. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo me pregunto, ¿cuál era ese sentir? Y nos contesta Pablo que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Es decir, no se sacó de la manga la carta de Dios cuando lo necesitara. Dijo no. En cambio, dice Pablo, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y eso realmente, déjame decirte, es uno de los textos, de los pasajes de la Biblia que me parecen más extremos, más extraordinarios, sin precedentes. ¿Por qué, Alfonso? Bueno, porque que Dios se despojara de su divinidad y hacerse un ser humano, un simple ser humano como tú y como yo, y nacer como un bebé. Imagínate ese nivel de vulnerabilidad. Mira, en los cultos paganos en aquel tiempo, los dioses no servían a sus seguidores, los utilizaban. La idea de que Dios entonces se hiciera humano para servir a nosotros, para humillarse por cada uno de nosotros, era totalmente sin precedentes. Y por eso realmente fue una razón que este mensaje en su tiempo fue tan atractivo, tan extraordinario para todas las personas, no solamente para los judíos, para los romanos, para los griegos, para todas las personas. Y continúa Pablo y dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora, cuando tú piensas hoy en día en una cruz, quizá te imaginas arte. Incluso hay muchas cruces con un increíble arte, con un increíble diseño, pero realmente no tienes ni idea siquiera de lo que significaba una cruz en ese tiempo. No tienes idea a lo que olía un crucificado. Ver cómo era una crucifixión en ese tiempo. El objetivo de la crucifixión era que realmente se olvidara totalmente, se borrara del mapa de la existencia del crucificado. La familia del crucificado no quería hablar del tema ni siquiera, era muy vergonzoso, no tenían una sepultura donde depositarlos, iban a una fosa común. Entonces fue realmente impactante lo que hizo Jesús. ¿Es bueno este mensaje? Es la pregunta. Claro que sí. ¿Es bueno ese mensaje, esa primera Navidad? Claro que es bueno ese mensaje de esa primera Navidad, porque es la historia de un Dios todopoderoso, con toda la autoridad, que se despojó de su poder, de su autoridad, para no usarlo a su favor, sino a nuestro favor, sin importar la condición en la que estés el día de hoy, porque cuando Él lo hizo aunque no nos sintiéramos tan buenos. Es Dios poniéndote a ti en primer lugar. Y eso es realmente extraordinario. Pablo continúa y dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Es decir, Pablo está desafiando a la audiencia, les dice, obras, no creencias. Y déjame decirte algo, parte de la mala representación es que hemos asociado nuestra relación con Dios a algo interno, que se reduce a mi sistema de creencias, a mi sistema de fe, pero que no se materializa en comportamientos prácticos. Y Pablo está diciendo, no es así, ese no es el evangelio, sino resultados. Dile a la persona que está ahí contigo, resultados visibles. Así se tiene que ver el evangelio. Y parece que Pablo anticipa nuestra respuesta diciendo, Pablo, pero yo sí me esfuerzo, yo sí le echo ganas. Pero luego dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder
para que hagan lo que a Él le agrada. Es decir, Pablo nos dice, no me digas que no puedes. Dios te da el deseo, Dios te da el poder para hacer su voluntad, lo que a Él le agrada. Y déjame decirte que para cerrar este mensaje, te cuento cómo personificar esto de manera rutinaria, de manera práctica. Cómo ayudar a entender que tú eres la personificación de las buenas noticias. Y yo creo que vamos a hacer cuatro cosas para que puedas personificar bien las buenas noticias. La primera de ellas es vive sabiamente. Alfonso, ¿a qué te refieres con eso de vivir sabiamente? Es decir, abraza la Biblia como una brújula, como una guía para vivir cuando no sabes lo que debes hacer. Cuando estás en una encrucijada de caminos, entonces vive y toma decisiones sabiamente. Número 2, ama sin reservas. Alfonso, ¿y qué es amar sin reservas? Ser generoso. Así como Jesús, Dios nos amó a nosotros de una manera extravagante. Tú ama de una manera extravagante. Sé generoso, no discrimines absolutamente a nadie. Número 3, lidera con valentía, sé valiente. ¿Qué quiere decir, Alfonso, eso? Que te esfuerces y que después de hacer lo que tú tienes que hacer, lo que te toca hacer a ti, entonces dejes el resto a Dios. Aquellas cosas que tú no puedes hacer, entonces Dios las va a hacer. Y número 4, sueña salvajemente, diría yo, esos sueños grandes que no solamente nos benefician a nosotros. Un sueño grande es un sueño que definitivamente beneficia a otras personas aparte de ti mismo o ti misma. Ahora, lo que yo quiero que tú pienses es que si las buenas noticias son solamente buenas noticias para ti, y para otros no, entonces como que algo no checa. Si tus buenas noticias discriminan a otros, perjudican a otros, si tus buenas noticias juzgan a otras personas usando el evangelio, entonces no son buenas noticias. Y si a ti te ha pasado algo y me dices, Alfonso, sabes que es cierto, a mí tuve una experiencia no tan buena con la iglesia o con algún representante de la iglesia porque me juzgaron, me crucificaron en ese lugar. Bueno, yo aprovecho este momento para pedirte perdón. Esa no fue la intención de mi Padre Celestial cuando Él vino a este planeta Tierra y se hizo hombre. Él quiso que fuera una buena noticia, que produjera mucha alegría. ¿Para cuántos? Para todas las personas, todas, cualquier persona, no importa su condición. Así que queremos que lo que vivimos se parezca a aquel primer mensaje, a ese mensaje original, a esa primera Navidad que trajo mucha alegría para todas las personas. ¿Sabes por qué? Porque eran buenas noticias. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo domingo. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.